Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Buenas noches, amada iglesia, casa de oración. En esta mañana vamos a dar inicio al servicio dominical y vamos a prepararnos para estar atentos, porque yo sé que el día de hoy el Señor va a hablar fuertemente a nuestras vidas. Prepárate, ve por tu pluma, por tu libreta para que tomes apuntes. Es bien importante que tomemos apuntes para que no se nos olvide el mensaje. En un momento iniciamos. Bien, estamos iniciando el día de hoy con un tema, con una nueva serie, amados hermanos. Hace 8 días terminamos una serie muy hermosa que estuvimos en verdad estudiando de una manera agradable, porque el Señor nos habló poderosamente a través de ella. Y el día de hoy vamos a iniciar una serie nueva, y esa serie se llama Joel. Vamos a estudiar el libro del profeta Joel, que trae tres hermosos capítulos, de los cuales vamos a estar meditando durante 3 domingos. Y te quiero pedir que estén muy atentos a ello, y vamos a dar inicio a la escritura, a la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a meditar el día de hoy en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 20. Y quiero que en verdad este mensaje sea de mucha bendición en tu vida diaria. Y dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, porque siempre es importante que lo que hagamos lo pongamos en las manos de Dios, para que Él sea el que nos dé la guianza a través de su Santo Espíritu. Amado Dios, en el precioso nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque nos has dado el privilegio de estar un día más delante de tu bendita presencia. Amado Dios del cielo, que tú seas, Padre, tocando el corazón de cada uno de aquellos hermanos, hermanas y todos aquellas personas que nos escuchen en donde quiera que se encuentren, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas y sus familias. Creemos, Señor, que tú estás tomando el control y la autoridad en este tiempo, mi Señor amado, de tal manera que ponemos en tus manos este mensaje. En el precioso nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bien, en la palabra, la porción empieza con un llamado de Dios. Recordemos
que cuando Dios se dirigía a los profetas, siempre Él hablaba a cada uno de ellos para dejar en ellos el mensaje que Dios quería que fuera dado al pueblo, que fuera dado a la nación, que fuera dado a las personas las cuales requerían de esa palabra. Y dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Aquí la palabra nos enseña que el papá de Joel se llamaba Petuel. No nos habla, no nos da más datos de dónde era el papá de Joel. Solamente nos dice que Joel era un profeta de Judá. No nos da más datos en qué tiempo fue la profecía. En algunos otros profetas nos dice que cuando reinaba X rey era cuando se daba esa profecía. En esta ocasión no nos da ninguna fecha de que haya habido algún rey en ese tiempo reinando en Israel y en Judá. Pero lo importante, amados hermanos, es que la palabra profética que Dios puso en Joel, en los labios de Joel, fue algo bien importante. ¿Para qué? Para que la comunicara al pueblo. Y esta palabra que el día de hoy vamos a ver es algo bien importante, porque el Señor dice en el versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. Les hace una pregunta y dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Este llamado, amados, esta palabra que Dios pone en Joel para que Él la comunique, es una palabra de una suma importancia, porque Dios quiere que esa palabra se repita de generación en generación. ¿Por qué, amados? Porque cuando Dios da una palabra profética, la da para darnos un aviso de lo que va a pasar, de lo que está pasando en esos momentos. Y aquí vemos claramente cómo Dios quiere que esa palabra no se quede solamente con una generación, sino que se esté transmitiendo a más generaciones. Y dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y los hijos a la otra generación, dice la palabra de Dios. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí nos habla de una plaga. Nos habla de una plaga. Y cuando el Señor les habla acerca de una oruga, de un saltón y de un revoltón, y posteriormente de una langosta, no está hablando de 4 animales diferentes, amados hermanos. Está hablando de un solo animal que tiene una evolución, que primeramente es una oruga. Después de la oruga se convierte en un animalito pequeño. Ya no es ese gusanito, ya ahora es un chapulincito pequeño. Y cuando nos habla del saltón y nos habla del revoltón, es como va evolucionando ese animalito, que posteriormente es una langosta. Y quiero aclararte, amado hermano, no es una langosta de mar, es un insecto volador. Un insecto que en aquellos tiempos, cuando Moisés fue a Egipto enviado por Dios a rescatar al pueblo de Israel, hubo en ese tiempo 10 plagas que el Señor manda a aquel país para escarmentar al faraón. Y en el capítulo 10 de Éxodo, allí nos enseña la devastación tan tremenda que hubo a través de esa plaga de langostas que Dios envió a Egipto. Y nos enseña en esa porción de las Escrituras que fue algo tremendo, fue algo terrible lo que ocurrió
en aquellos tiempos. Y el día de hoy, amados hermanos, la palabra de Dios a través de Joel es para dar una profecía acerca de la destrucción que va a haber a través de este insecto, de esta langosta. Pero ¿por qué el Señor el día de hoy nos está hablando acerca de una langosta, de una destrucción? ¿Por qué? Porque muchas veces, amados, el Señor nos advierte, el Señor nos habla. El Señor sabe que el mundo está pervertido, que el mundo está haciendo cosas fuera del orden de Dios. Y de una manera, de una forma u otra, el Señor nos quiere avisar y nos quiere hablar de cómo estamos viviendo. Y dice que en verdad lo que va a pasar a través de esta palabra profética es terrible. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Dice: despierten borrachos. ¿Por qué dice despierten borrachos? Porque muchas veces la iglesia está dormida, muchas veces la iglesia está pasiva. La iglesia ve tantas cosas que están pasando y no hacemos absolutamente nada. Por eso el Señor dice: despierten borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león. Cuando dice el Señor a través de la palabra profética que le está dando a Joel, amados hermanos, cuando dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, está hablando precisamente de esa invasión de langostas. Está hablando de esa población de insectos que están para destruir, para venir a destruir todo lo que hay, amados hermanos, todo lo que se siembra, todo lo que posee la tierra. Ese insecto viene a destruirlo. Y qué importante es que nosotros entendamos que cuando hay ese tipo de plagas es una situación terrible para todo aquel lugar en donde aquella plaga ha llegado. ¿Por qué es una situación complicada y caótica? Porque esa plaga llega y destruye todo sembradío, todo fruto, todo lo que está sembrado en aquel lugar. Viene ese insecto y lo destruye, porque dice el Señor, describe de qué forma son los dientes de esos insectos. Dice: sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león. Amados hermanos, tú dirás: a ver, pastor, pero ¿por qué me hablas de una oruga, de un saltón, de un revoltón y de una langosta? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Tiene que ver mucho, amado hermano. Yo no sé si el día de hoy el Señor nos está hablando a través de esta profecía, a través de estos insectos, y nos está hablando a nuestra vida espiritual de cómo estamos viviendo nosotros. Si acaso el Señor manda esta profecía nada más porque Él quiere. No, amados, la manda porque el Señor sabe que hay pecado en el pueblo. El Señor sabe que hay desobediencia en el pueblo. El Señor sabe que hay indiferencia. El Señor sabe que no estamos caminando del todo bien. Esta palabra profética era en aquellos tiempos para el pueblo de Israel. En estos tiempos es para nosotros. En estos tiempos es para los que estamos viviendo en este mundo terrenal. Y que en verdad el Señor a través de esta palabra nos alerta y nos dice: ¿dónde está tu oruga? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes orugas? ¿Tienes saltones? ¿Tienes revoltones? ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Acaso hay en tu familia, acaso hay en tu casa ese tipo de plagas de pecado? Yo no lo sé. El Señor es el que sabe. El Señor es el que nos enseña a través de esta palabra y nos dice la peligrosidad
que hay en ese insecto, nos dice de qué manera viene a destruir. Recordemos, amados hermanos, que cuando hay destrucción por el pecado, es porque Dios la permite, es porque Dios nos está avisando que despertemos, que no estemos indiferentes a Él, que no estemos indiferentes a su palabra, sino que estemos alertas a lo que Él día con día nos está hablando. Dice, despierten borrachos, sálganse de su comodidad, vivan alertas, porque hay una invasión de langostas, hay una metamorfosis, porque empieza siendo una pequeña oruga y termina siendo una langosta voraz que devora todo lo que se encuentra a su paso. Recordemos que ahí en Éxodo 10, en Éxodo capítulo 10, ahí vemos cuando esa plaga de langostas llegó a Egipto, llegó a devorar aquello que había en gran manera. Y cuando nos habla, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla porque Él se preocupa por la vida del ser humano y nos está diciendo que estemos firmes, preparados para no caer en esta situación de juicios que muchas veces vienen a nuestra vida. Dice el versículo 7: asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas. Sus ramas quedaron blancas, dice la palabra de Dios. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. No dice el Señor la vid de ustedes, no dice el Señor la higuera de ustedes, dice mi vid y mi higuera. Cuando el Señor se refiere a que lo que la oruga, lo que el saltón, el revoltón y la langosta destruyeron, es de Él, es de Dios. El pueblo es de Dios. Dios nos hizo para Él, Dios nos hizo para alabarle. Y cuando vienen esas destrucciones, el Señor siente dolor en su corazón, el Señor siente lo que está pasando. Por eso Él dice, eso es mío. Desnudó y derribó y sus ramas quedaron blancas. Cuando dice quedaron blancas, quiere decir que fue tan fuerte el ataque de la langosta que hasta la corteza de la higuera destruyó. Hasta la corteza de la higuera se comió ese insecto. Dice el versículo 8: llora, tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación, y los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Cuando habla el Señor de esta situación que está pasando, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Y el versículo 9, cuando dice que desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, ¿por qué desapareció? Porque el Señor en la palabra profética está hablando, está diciendo acerca de la destrucción de la langosta, no quedó absolutamente nada. ¿Y qué es, amados hermanos, lo que se necesitaba en aquellos tiempos para las ofrendas en el tabernáculo? Se necesitaban muchas cosas, amados hermanos, que el día de hoy, que a través de la profecía, la langosta lo había destruido todo. Cuando nos habla de duelo, la palabra duelo en hebreo es abal, que significa llorar, lamentarse, afligirse.
deprimirse. ¿Cómo estaría el pueblo deprimido, sufriendo? La situación estaba terriblemente mal en aquel lugar. Estaban apesadumbrados de la palabra, de lo que el Señor les estaba diciendo que iba a suceder a través de la destrucción de esa langosta. Este verbo de duelo se repite muchas veces en las Sagradas Escrituras y en verdad describe el lamento, la causa de una muerte o del pecado o las tragedias de Jerusalén. A eso se refiere la palabra Abal, palabra hebrea, duelo, porque había duelo. Se dolían de lo que estaba pasando. Recordemos que en el Éxodo nos enseña que cuando una de las plagas era aplicada en ese tiempo al faraón, y no nada más al faraón, sino a la mayoría del país de Egipto, y no digo todo Egipto porque había un lugar donde esas plagas no llegaban, esas plagas no afectaban, porque ahí estaba el pueblo de Israel. En ese lugar no pasaba absolutamente nada, porque todo estaba bajo el control de Dios. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¿Qué era lo que se necesitaba para los sacrificios? ¿Qué era lo que mantenía el tabernáculo? El aceite para las lámparas, el trigo para los panes de la proposición, y tantas cosas que se necesitaban en esos tiempos. ¿Qué era lo que sacrificaban? Eran corderos y eran becerros, y hasta eso se murió a consecuencia de la devastación, a consecuencia de que no hubo pastos, porque la langosta devoró todo. La langosta destruyó todo lo que había sobre la tierra. Entonces, cuando nos dice el versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Qué calamidad tan grande, qué problema tan grande había para el sacerdocio terrenal de aquellos tiempos. Porque para ellos el no presentar ofrendas en el lugar santo, era para ellos algo inconcebible. Ellos sentían que cuando no presentaban esos sacrificios estaban ellos alejados de Dios. Pero no había el medio para que ellos presentaran esos sacrificios. Por eso había ese duelo en los sacerdotes, había ese duelo en el pueblo, en el pueblo de Dios. Confundidos labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Estaban preocupados los labradores. Puedes imaginarte tú que trabajaste todo un rato, unos meses, tu labor del campo, tu siembra, para obtener un producto, una ganancia, y llega una plaga y en una noche y en un día te destruye todo. ¿Dónde quedó todo ese trabajo? Por eso cuando dice que los labradores estaban confundidos, estaban preocupados, porque todo su trabajo se había perdido. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Exactamente
Exactamente, no puede haber gozo, no puede haber felicidad, no puede haber regocijo cuando ves todo tu trabajo tirado, todo tu trabajo echado a perder por esto que estaba sucediendo, por esto que hablaba Dios a través del profeta. Porque quiero decirte que esta es una palabra que Dios le estaba dando directamente a Joel. No es que Joel haya soñado, no es que Joel haya tenido alguna visión. Era Dios hablando directamente con el profeta. Recordemos que cuando Dios tenía la necesidad de comunicar cierta noticia al mundo, al pueblo, usaba a uno de sus profetas. Me gusta tanto Jeremías 18, cuando el Señor le dice a Jeremías: levántate, Jeremías. Y dice que Jeremías se levanta y le dice: baja a casa del alfarero, y cuando estés ahí haré oír mis palabras. Jeremías entiende y hace lo que el Señor le dice, y ciertamente cuando Jeremías está en la casa del alfarero, ahí Dios le vuelve a llamar. Entonces eso no nos queda duda de que los profetas eran hombres usados para que llevaran un mensaje que Dios quería llevarle a las personas. Y aquí, del versículo 1 al 12, nos habla de todo lo que está sucediendo, de toda la situación que ocurrió a través del destructor, de la langosta, de ese chapulín, de ese saltamontes que en la palabra de Dios le nombran langosta. Y nos la muestran como algo terrible, como dientes de león y colmillos de león. Ya nos podemos imaginar, creo que todos hemos visto un león y hemos visto sus colmillos, hemos visto sus dientes, y que no es fácil de escaparse de algo así, de una mordedura de los leones. Y cuando dice que no había nada para presentar en el santuario, para presentar en los sacrificios, podemos imaginarnos al pueblo de Dios, podemos imaginarnos a los sacerdotes encargados de las ofrendas diarias. ¿Con qué preocupación? La ausencia de ofrendas constituía una gran calamidad para Israel. ¿Por qué constituía una gran calamidad para Israel? Porque cuando no había trigo ni mosto para los sacrificios, se suspendía la relación con Dios. Porque para ellos esa era la relación continua con Dios, estar presentando los sacrificios diarios. Y nos habla acerca de la forma que Dios tiene para que el pueblo, nosotros como pueblo, Él nos está enseñando a través del profeta la calamidad que pasa a través de la langosta, pero también nos enseña la forma de entender su palabra. ¿Y cuál es la forma de entender la palabra? Arrepentirnos. ¿Por qué arrepentirnos? ¿De qué nos vamos a arrepentir? Pues de tantas cosas que el Señor nos manda hacer y no las queremos hacer. Siempre vivimos en desobediencia y vivimos en pecado. Y nos repite mucho el día de Jehová. ¿Qué será el día de Jehová? ¿Por qué nos habla acerca del día de Jehová? Y nos dice que esto que está pasando es llevadero comparado con el día del Señor. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venir, dormir en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Cuando dice, amados hermanos, cíñanse y lamenten, sacerdotes, y les habla a los ministros, amados hermanos, nos habla
a los que estamos predicando la palabra, nos habla a los que estamos con una responsabilidad, amados hermanos. El llamado de Joel, el llamado de Dios a través de Joel es a los líderes, muchas veces al liderazgo. Por eso les dice algo bien importante que nosotros debemos de entender cuando dice el Señor: ministros del altar, venid, dormir en silicio. ¿Qué es en silicio? ¿Qué nos enseña la Biblia a través, o qué era el silicio? Sabemos que el silicio en aquellos tiempos era una forma de demostrar la humillación delante de Dios, cuando se reconocía el pecado, cuando se reconocía la rebeldía, cuando se reconocía la desobediencia. Era una forma de humillarse delante de Dios, y es lo que el Señor les está diciendo a los sacerdotes: que se humillen, que entiendan, que reconozcan su pecado, que reconozcan la forma en que están viviendo, y que se humillen, dice el Señor: dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice proclamar ayuno? ¿Qué significa el ayuno? ¿Por qué dice convocada asamblea? Cuando dice convoca asamblea, dice reúnanse, júntense como pueblo, reconozcan sus faltas, reconozcan sus errores. ¿Para qué, amados hermanos? Cuando dice proclamar ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Reúnanse, humíllense, reconózcanlo, arrepiéntanse. ¿De qué se van a arrepentir? ¿De qué se puede arrepentir? Amados hermanos, muchas veces pensamos que nosotros estamos viviendo una vida perfecta delante de Dios, que estamos viviendo bien delante de Dios, y no es así. La mayor parte de nuestra vida la vivimos torcidamente. Pensamos, creemos que caminamos correctamente delante del Señor, pero no es así, porque siempre estamos en continua desobediencia. Siempre estamos haciendo cosas que a Dios nunca le van a agradar. En el libro del profeta Isaías hay algo muy bonito que nos habla acerca de lo que nos habla de lo del día del Señor. ¿Por qué nos repite tanto del día del Señor? ¿Qué va a pasar el día del Señor? En Isaías 13, versículos del 6 a 9, al 9 dice: aullad. Aullad. ¿Qué es aullad? Es levantar un clamor, es estar con una preocupación tremenda, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, dice el versículo 6. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Versículo 7. Versículo 8 dice: y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, y sus rostros de llamas. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene terrible.
Así dice Isaías. Y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Eso es lo que nos habla, refiriéndose al día de Jehová, al día del Señor. Va a desterrar de la tierra ¿a quiénes, amados? A los pecadores. Tú dirás, pastor, yo no soy pecador. Qué bueno que no lo seas, pero solamente tú sabes cómo vives, solamente tú sabes cómo caminas. Recuerda, yo no sé si en tu casa hay orugas, saltones, revoltones. Yo no lo sé. Yo no sé si por ahí guardamos cosas que no son gratas delante de Dios y que pensamos que Él no lo sabe o que Él no lo ve. Te quiero decir que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y muchas veces los que nos queremos engañar somos nosotros, porque a Dios jamás lo engañaremos. Cuando nos habla Isaías de lo que habla Joel acerca del día del Señor, nos habla de que va a ser un término, va a ser una situación muy, muy, muy complicada. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Lo mismo dice Isaías. Isaías y Joel tienen mucha similitud en los dos libros, en las palabras que Dios les dio a cada uno de ellos. Y cuando dice que será de destrucción, Isaías dice que será terrible. Joel lo menciona como algo fuerte en destrucción e Isaías lo refiere como algo muy terrible. No fue arrebatado el alimento de adelante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Claro que les fue arrebatado todo eso. Pueden estar gozosos, pueden estar placenteros cuando todo fue destrucción, cuando todo fue calamidad. No puede haber gozo, no puede haber alegría. Por eso les hace esta pregunta Dios a través de Joel. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Amados, si tú te puedes imaginar cuando está nublado y está la niebla tan terrible que no puedes ver a 2-3 metros de distancia, así, amados hermanos, eran las nubes de langostas cuando llegaban a invadir algún lugar. Así era la cantidad de animales. Por eso dijo Dios: pueblo inmenso, innumerable, ha subido, les dijo Dios. Y cuando habla de ese pueblo, habla precisamente de la langosta que viene a destruir el lugar, a destruir lo sembrado, a destruir el producto del cual mucha gente vivía, mucho ganado. Y cuando todo se destruía, amados hermanos, era una calamidad tanto para seres humanos como
para los animales, porque si no había comida para los humanos, tampoco había para los animales. Era algo tremendo, era algo terrible. Y en verdad, cuando vemos esta palabra, esta profecía que Dios nos está dando, nos la está dando. Tú dirás, ay pastor, a mí qué me importa, se la dieron en aquellos tiempos al pueblo de Israel. Quiero decirte que esa palabra fue para ellos en aquel tiempo, es para nosotros en este tiempo y es para los que vendrán a futuro. ¿Por qué? Porque Dios es ayer, es hoy y es siempre. De tal manera que no nos podemos escapar de esta palabra tan hermosa que Dios nos enseña el día de hoy. Y yo quiero leerte algo bien hermoso de cómo Dios quiere que nosotros nos humillemos. Cómo Dios quiere que nosotros clamemos a Él. Cómo Dios quiere que nosotros reconozcamos que estamos haciendo las cosas mal. Y que el día de hoy nos está dando una nueva oportunidad para que nosotros hagamos las cosas diferentes. Dios quiere que nos humillemos delante de Él. ¿Por qué quiere Dios eso, que nos humillemos delante de Él? Porque cuando nosotros lo hacemos, Dios nos escucha. Recordemos que en domingos atrás estuvimos estudiando Jonás y estuvimos viendo cómo un pueblo que estaba sentenciado, ese pueblo reconoció su pecado, reconoció su error, se humilló, clamó y Dios le perdonó. Dios perdonó a ese pueblo. ¿Por qué el día de hoy no podemos nosotros hacer eso, humillarnos delante de Dios? Había un rey que hizo algunas cosas no agradables delante de Dios. Sin embargo, cuando ese rey se arrepiente, Dios tiene misericordia de él. Y así Dios tendrá misericordia de ti, de mí, de tu familia, cuando nosotros recapacitemos, cuando nosotros reconozcamos que no estamos caminando, que somos parte de ese pueblo por el cual Dios está mandando esta palabra profética, para que nosotros entendamos que si nosotros nos arrepentimos, Dios es bueno y su misericordia nos guarda y no nos va a pasar absolutamente nada. Dice el versículo 19: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. A ti, oh Jehová, clamaré. En el primer libro de los Reyes, en su capítulo 21, versículos 27 y 29, dice algo bien bonito, amados hermanos. Dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. Vemos cómo Dios reconoce cuando alguien se arrepiente. Por eso en el versículo 19 dice: a ti, oh Jehová, clamaré. Cuando vemos que Acab, un rey que había tenido una vida no bien conducida delante de Dios, se arrepiente, se pone en cilicio, reconoce sus errores, Dios dice: no le mandaré mal en sus días, en su gobierno, en su tiempo que él esté gobernando, sino ese mal lo mandaré en los días de su hijo.
y traeré el mal sobre su casa. O sea, ¿qué hizo Acab? Tocó el corazón de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 19 de Joel? A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo braman. También a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí, amados hermanos, vemos que hubo una tremenda destrucción por la langosta, pero también vemos que sucedió una sequía, porque dice que las aguas de los arroyos se secaron. Podemos imaginarnos una tierra destruida por un insecto y posteriormente a ello sin agua. ¿Qué es lo que hace que se recupere una tierra destruida, una plantación destruida? El agua. Pero aquí nos enseña que aún los arroyos estaban destruidos. Amados hermanos, cuando Dios nos da una palabra a través de una profecía, nos la da para que volteemos a ver al Señor, nos la da para que entendamos que Él siempre va a estar hablándonos a cada uno de nosotros, y también nos enseña de cómo nosotros volver a sus caminos, de cómo nosotros reaccionar a lo que estamos viviendo fuera de ese orden. Por eso cuando Dios nos habla en los próximos estudios que estemos viendo del libro de Joel, amados hermanos, vamos a ir viendo el desarrollo de cómo el plan de Dios se perfecciona tan hermoso a través de este profeta, a través de esta palabra profética. Amados hermanos, el día de hoy es el primer tema. El día de hoy es el tema del día de hoy que se llama oración, clamor y ayuno. Cuando dice oración, clamor y ayuno, es precisamente lo que el Señor quiere que tú y yo estemos haciendo, reconociendo lo que estamos haciendo mal, reconociendo cómo estamos viviendo. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Nos llenamos la boca de decir que soy intachable? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Dios es el único que sabe de qué manera estamos nosotros viviendo nuestra vida. Si en verdad recuerda que el Señor dice que todo lo que destruyó era de Él. Dice sus vides, sus higueras fueron destruidas, su pueblo fue destruido. ¿Qué nos enseña, amados hermanos? Que nosotros le pertenecemos a Dios, que nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Por eso el Señor nos advierte acerca de la destrucción, pero también nos dice de qué forma buscarle a Él, de qué forma quitar esa situación de la vida del ser humano en pecado. Por eso el día de hoy, amado, yo te invito en verdad a que meditemos en esta porción de las Escrituras. Recuerda que cuando el Señor nos habla a través de este insecto, de esta langosta, nos habla porque sabe que muchas plagas puede el Señor traer a la humanidad. Recordemos que el día de hoy estamos viviendo una plaga que se llama coronavirus. El día de mañana yo no sé que el Señor nos esté permitiendo que venga a nuestras vidas. Por eso lo importante el día de hoy y todos los días es buscar del Señor. Lo importante de todos los días es humillarnos delante del Señor, reconocerlo a Él como nuestro
Padre Celestial, reconocerlo como el único Dios verdadero y decirle que en verdad lamentamos tanto cometer pecados. ¿Por qué? Porque el Señor tiene grande misericordia de cada uno de nosotros. El Señor nos enseña a través del apóstol Juan, que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no nos da derecho a seguir pecando día con día y momento a momento, porque eso al Señor no le agrada, amados hermanos. El día de hoy yo quiero que meditemos en esta porción de las Escrituras del capítulo 1 del libro del profeta Joel, del versículo 1 al 20, para que en verdad le preguntemos a Dios en la intimidad: Señor, que revélame a mi vida personal lo que tú me quieres decir a través de este mensaje, de esta palabra. No nos olvidemos que siempre es bueno preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros para ser agradables delante de Él. El día de hoy yo quiero dar gracias al Señor por este tiempo y en verdad pedirle que sea su Espíritu Santo ayudándonos a discernir esta palabra, a discernir cada uno de estos textos bíblicos que nos enseña acerca de lo que es el sacerdocio terrenal de aquellos tiempos, de cómo se dolían los sacerdotes por no tener los medios para hacerle el sacrificio diario a nuestro Dios. Recuerda que el día de hoy tú no le tienes que hacer un sacrificio de matar animales ni nada de eso, pero sí de vivir en santidad todos los días de tu vida delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios, en el maravilloso nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, yo te doy muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar delante de tu bendita presencia. Que seas tú, bendito Dios, ayudándonos a través de tu Espíritu Santo a que meditemos este tema tan hermoso del libro del profeta Joel, Señor, el cual nos habla de oración, clamor y ayuno, Señor, que es parte del medio que tú nos enseñas, Padre, para acercarnos a ti, para arrepentirnos, bendito Dios, y humillarnos como nos enseñas a través de tu bendita palabra, y que seas tú, Señor, guiándonos todos los días de nuestra vida, Padre de la gloria, porque ciertamente sin ti somos arroyos secos, bendito Dios de la gloria. Muchas gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia y personas que nos escuchen a través de esta transmisión, les invitamos que puedan ver este video en YouTube y en Facebook. Y en verdad el deseo que hay en nuestro corazón es que sea de bendición para tu vida y para tu familia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Él me levantará.